Ciudades perdidas. Durante siglos, civilizaciones enteras levantaron ciudades majestuosas. Templos que tocaban el cielo, palacios de piedra, calles por las que caminaron miles de personas. Y luego, un día, desaparecieron. Tragadas por la selva, sepultadas bajo la arena y olvidadas en lo alto de montañas imposibles. Algunas fueron abandonadas de un día para otro y nadie sabe por qué. Otras quedaron ocultas tan bien que el mundo entero olvidó que habían existido. Hasta que un explorador, un agricultor o el azar las devolvió a la luz siglos después. Imaginemos ciudadelas suspendidas entre las nubes, templos devorados por raíces gigantescas, estatuas que llevan 1000 años mirando al vacío. Cada una guarda un misterio que aún no hemos resuelto del todo. Acompáñanos en este viaje por las ciudades perdidas más asombrosas del planeta. Lugares que el tiempo intentó borrar y que hoy siguen desafiando todo lo que creíamos saber. Empezamos por la más famosa de todas. En lo alto de los Andes peruanos, sobre la cresta de una montaña perpetuamente envuelta en niebla, a más de 2400 metros de altura, se esconde una ciudad entera. Y durante casi 4 siglos, el mundo olvidó por completo que existía. Machu Picchu fue construida por los incas en el siglo XV. Pero lo más fascinante no es solo cómo la levantaron, sino cómo desapareció. Apenas un siglo después de su construcción, fue abandonada. Y lo asombroso es que los conquistadores españoles, que arrasaron el imperio inca, nunca la encontraron. Quedó oculta en las alturas, tragada por la vegetación, fuera del alcance del mundo. Nadie sabe con certeza por qué fue abandonada ni cuál era exactamente su función. Se cree que pudo ser un retiro sagrado del emperador Pachacútec, pero no existen documentos incas que lo expliquen. Durante siglos, solo unos pocos campesinos de la zona conocían su existencia. Hasta que en 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham, guiado por un niño local, ascendió la montaña y se topó de frente con la ciudad perdida, cubierta de maleza pero asombrosamente intacta. Sus muros de piedra encajaban con tal perfección que habían resistido 5 siglos de terremotos sin moverse. El mundo, por fin, redescubría Machu Picchu. Viajamos ahora al desierto de Jordania. Donde a través de un estrecho y profundo cañón se accede a uno de los tesoros más asombrosos de la humanidad, Petra. Al final del desfiladero, las paredes de roca se abren de golpe para revelar una fachada monumental tallada directamente en la piedra rosada del acantilado, el Tesoro. Esta fue la próspera capital del reino nabateo, un antiguo pueblo árabe que hace más de 2000 años esculpió toda una ciudad en las montañas del desierto. Lo más asombroso es que, a pesar de estar en pleno desierto, los nabateos dominaron el agua como nadie. Crearon un ingenioso sistema de canales, presas y cisternas que les permitió mantener una ciudad floreciente y hasta cultivos en mitad de la aridez. Petra llegó a ser un cruce de caravanas riquísimo, donde confluían las rutas del incienso, la seda y las especias. Pero en el siglo VI, tras varios terremotos y el cambio de las rutas comerciales, la ciudad quedó deshabitada. Permaneció oculta al mundo occidental hasta 1812,
cuando el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, disfrazado, consiguió que un guía local lo llevara hasta sus ruinas. En lo profundo de la selva de Camboya se esconde uno de los conjuntos más espectaculares jamás construidos por el ser humano. Los templos de Angkor, el corazón del antiguo imperio Khmer. El más grande es Angkor Wat, una de las mayores edificaciones religiosas del mundo. Nació en el siglo XII como un santuario hindú dedicado al dios Vishnu, y con el tiempo se transformó en templo budista. Sus torres, sus galerías y sus relieves se extienden por una superficie inmensa. Y al amanecer, reflejado en sus estanques, ofrece una de las estampas más bellas del planeta. Pero quizá lo más impactante es Ta Prohm. Aquí, la selva nunca se rindió. Árboles colosales, ficus y ceibas de raíces como serpientes gigantes, han crecido entre los muros, abrazando y devorando la piedra, fundiendo naturaleza y arquitectura en una imagen que parece de otro mundo. Es el recordatorio visible de lo que ocurre cuando la jungla reclama lo que el hombre abandonó. Y muy cerca está el templo de Bayón, el último gran santuario de Angkor, célebre por sus más de 200 caras de piedra sonrientes, esculpidas en sus torres, que observan al visitante desde todas las direcciones. Nadie sabe con certeza si representan a deidades budistas o al propio rey que las mandó construir. Durante siglos, toda esta ciudad-templo quedó cubierta por la jungla, hasta que en el siglo XIX, Occidente redescubrió su existencia. Cruzamos el océano hasta la península de Yucatán, en México, donde la selva oculta los vestigios de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, los mayas. Chichén Itzá fue una de sus ciudades más grandes y poderosas, y hoy su monumento más emblemático es el castillo, la gran pirámide dedicada al dios Kukulcán, la serpiente emplumada. No es una pirámide cualquiera, tiene exactamente 365 escalones, uno por cada día del año solar. Y 2 veces al año, durante los equinoccios, el sol proyecta sobre su escalinata la sombra de una serpiente que parece descender lentamente por la pirámide. Una proeza de astronomía y arquitectura que todavía hoy deja sin palabras. Cerca de allí se abre el cenote sagrado, un pozo natural donde los mayas realizaban ofrendas y sacrificios. Pero Chichén Itzá no fue la única. Por toda la selva maya se esconden otras ciudades colosales. Tikal, en Guatemala, cuyas pirámides emergen sobre las copas de los árboles como islas de piedra en un océano verde. O Palenque, en Chiapas, donde bajo el templo de las inscripciones se halló la espectacular tumba del rey Pacal. Muchas de ellas permanecieron tragadas por la jungla durante siglos, y se calcula que aún hoy quedan decenas de estructuras por desenterrar bajo la vegetación. Seguimos en México, pero retrocedemos mucho más en el tiempo, hasta una ciudad tan antigua y tan colosal que cuando los aztecas la encontraron ya llevaba siglos en ruinas, y creyeron que solo los dioses podían haberla construido. La llamaron Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses.
En su apogeo, hace casi 2000 años, fue una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 100.000 habitantes, mucho antes del esplendor de los mayas o los aztecas. Su gran avenida, la Calzada de los Muertos, atraviesa la ciudad flanqueada por templos y plataformas. Y la dominan dos colosos: la Pirámide del Sol, una de las mayores construcciones de toda la América antigua, y la Pirámide de la Luna, alineadas con precisión astronómica. Pero aquí está el gran enigma. No sabemos quiénes fueron realmente los teotihuacanos. No sabemos qué lengua hablaban, ni cómo se llamaban a sí mismos, ni por qué, en torno al año 700, abandonaron de golpe esta metrópolis floreciente. Una de las ciudades más importantes de la historia de América sigue siendo en buena parte un completo misterio. Volvemos a Sudamérica, a un lugar mucho menos conocido pero igual de asombroso. En lo más profundo de la selva colombiana, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se esconde Teyuna, conocida simplemente como la Ciudad Perdida. Es un lugar tan remoto que la única forma de llegar es caminando durante varios días, a través de una selva densa y húmeda, cruzando ríos y trepando por la montaña. Allí, en lo alto, aparece una serie de terrazas circulares de piedra esculpidas en la pendiente, unidas por una red de senderos y escaleras. Fue construida por el pueblo indígena Tairona hace unos 1300 años, lo que la hace varios siglos más antigua que Machu Picchu. Pudo haber albergado a miles de personas y permaneció oculta para el mundo exterior hasta 1972, cuando unos buscadores de tesoros tropezaron con sus escaleras de piedra cubiertas por la vegetación. Hoy sigue siendo uno de los grandes tesoros arqueológicos de América, protegido por su propio aislamiento. Asia esconde algunas de las ciudades perdidas más hipnóticas del planeta. En Myanmar, en una vasta llanura, se levanta Bagan. Aquí, entre los siglos XI y XIII, se construyeron miles de templos y pagodas budistas. Hoy, más de 2000 siguen en pie. Y al amanecer, cuando la niebla cubre la llanura y las cúpulas emergen entre la bruma, mientras los globos aerostáticos sobrevuelan el paisaje, Bagan ofrece una de las visiones más sobrenaturales que existen. Tras siglos de esplendor, la ciudad decayó y quedó en gran parte olvidada. Y en la isla de Sri Lanka se alza una de las fortalezas más extraordinarias jamás concebidas: Sigiriya. Sobre una gigantesca roca de granito de 200 metros de altura, que brota de la jungla, un rey construyó en el siglo V su palacio fortaleza. Para llegar a la cima hay que atravesar unas colosales garras de león talladas en la roca y subir por estrechas escaleras suspendidas sobre el vacío. Arriba esperan las ruinas del palacio y unos jardines que están entre los más antiguos del mundo. Eligió este lugar imposible por una razón estratégica. Desde allí, nadie podía sorprenderlo. En mitad del Océano Pacífico, a casi 4000 kilómetros de la costa de Chile, se encuentra uno de los lugares más aislados y enigmáticos de la Tierra, la Isla de Pascua, conocida por sus habitantes como Rapa Nui.
Aquí, una civilización polinesia talló cientos de colosales estatuas de piedra, los Moai. Algunos superan los 10 metros de altura y las decenas de toneladas. Se cree que representan a ancestros divinizados, y casi todos miran tierra adentro, hacia las aldeas, como si vigilaran y protegieran a su pueblo. Pero el mayor misterio está en cómo una sociedad sin ruedas ni grandes animales de carga logró trasladar y levantar estos gigantes a lo largo de toda la isla. En la cantera del volcán Rano Raraku, decenas de Moai quedaron a medio terminar, congelados en el tiempo. ¿Qué ocurrió exactamente con esta civilización sigue siendo objeto de debate? No todas las ciudades perdidas desaparecieron lentamente. Algunas murieron en cuestión de horas. En el sur de Italia, a los pies del volcán Vesubio, se encontraba Pompeya, una próspera ciudad romana llena de villas, templos, teatros y calles empedradas. En el año 79, el Vesubio entró en erupción y sepultó la ciudad entera bajo varios metros de ceniza ardiente. Cientos de habitantes murieron y la ciudad quedó enterrada y olvidada durante más de 1500 años. Pero esa misma ceniza que la destruyó, la preservó como ninguna otra ciudad antigua. Cuando fue redescubierta y excavada, los arqueólogos encontraron Pompeya casi intacta. Casas con sus frescos, panaderías, tabernas, calles completas. Y lo más estremecedor, la ceniza endurecida había dejado huecos con la forma exacta de los cuerpos de quienes no pudieron huir. Al rellenarlos con yeso, los arqueólogos inmortalizaron sus últimos instantes. Pompeya es hoy la ventana más nítida que tenemos a la vida cotidiana del Imperio Romano. Y terminamos con la más antigua de todas, un lugar que ha obligado a reescribir la historia. En Turquía se encuentra Göbekli Tepe, considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes y desconcertantes de la era moderna. Se trata de un complejo de enormes pilares de piedra tallados con relieves de animales, dispuestos en círculos. ¿Su antigüedad? Unos 12.000 años, es decir, es 6.000 años más antiguo que las pirámides de Egipto, y más antiguo incluso que la invención de la escritura, la rueda o la agricultura. Y ahí está el problema que desconcierta a los expertos. Según las teorías clásicas, en esa época los seres humanos eran simples cazadores-recolectores, incapaces de organizarse para levantar monumentos así. Göbekli Tepe demuestra que estábamos equivocados. Alguien, hace 12.000 años, fue capaz de planificar y construir un santuario monumental, y por razones que aún desconocemos, ese lugar fue deliberadamente enterrado, lo que lo conservó intacto hasta nuestros días. Hay algo profundamente humano en estas ciudades perdidas. Cada una de ellas fue, en su momento, el centro del mundo para quienes la habitaron. Lugares llenos de vida, de fe, de poder, de gente que creía que su civilización duraría para siempre. Y sin embargo, todas terminaron tragadas por la selva, la arena o el olvido. Hoy sus piedras silenciosas nos recuerdan algo que tendemos a olvidar: que ninguna civilización es eterna y que bajo la vegetación, en lo alto de las montañas o en el fondo del mar, todavía esperan ser descubiertas otras ciudades cuyo nombre quizá nunca llegaremos a conocer. El mundo aún guarda secretos, y mientras queden rincones inexplorados, siempre habrá una ciudad perdida esperando a ser encontrada. ¿Cuál de todas estas ciudades te gustaría visitar?
Cuéntanoslo en los comentarios.